Pero desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra del Señor, podemos entender que la ley nos acusa y nos dice que estamos condenados. ¿Por qué? Porque con la ley nosotros sabemos en qué estamos mal, en qué hemos pecado. Definitivamente la ley no salva, la ley condena. Si usted comete un ilícito, la ley lo va a condenar. Si usted se pasa el semáforo y causa un accidente, la ley lo va a condenar. Si usted toma un arma y ajusticia a alguien, le dispara a alguien, la ley lo va a condenar. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos. No dice, pues como pecaron algunos cuantos, no, dice todos. Todos, y cuando la palabra del Señor dice todos, quiere decir que no hay excepción de personas. ¿O sí, hermanos? Todos. Hoy veremos primeramente lo que es, el segundo punto de la manifestación de la justicia de la ley de Dios. El segundo punto es la justicia otorgada por la fe. La semana pasada hablamos de la justicia sin la ley y hoy veremos la justicia otorgada de la fe. Pero antes de continuar, me acompañan en una oración. Vamos a orar. Padre, pues estamos nuevamente aquí delante de tu presencia, muy agradecidos por la bendición que nos das de escudriñar, entender y poder compartir tu palabra. Padre, perdona mis pecados. Padre, bendice al que habla y bendice al que escucha, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada, como les decía, hablamos, ¿sí?, acerca de la justicia sin la ley. Y vimos que la justicia de Dios se ha manifestado desde el principio de la creación. Y sigue siendo un asunto de suma importancia en su comprensión y su aceptación. La justicia de Dios va más allá del entendimiento humano. ¿Alguien puede leer primera a los Corintios 1:18, por favor? Vamos a usar mucho la Biblia, hermanos, así que por favor manténgala abierta. Primera a los Corintios 1:18. ¿Qué dice? Dice, la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice que la palabra de Dios para muchos parece locura. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para muchos parece locura. Para muchos, no nada más parece, es locura, hermanos. La humanidad categoriza al creyente en Cristo como un ignorante. Escuche usted bien lo que le digo. La humanidad categoriza al creyente en Cristo como un ignorante, como un fanático. Ya vas a tu religión, ya vas a tu iglesia. Cuando nos negamos a compartir, a volver otra vez a esas reuniones, al poder pasar la chela, sencillamente. No, hay una poesía que se titula ¿Por qué me alejé del vicio? ¿La han escuchado? Sí, es una poesía muy, muy vieja. ¿Por qué me alejé del vicio? Y se las declamaría ahorita, pero no es la ocasión. Me encanta a mí la poesía y el drama. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos dejar esa vida vieja, la gente dice, estás loco. Oye, que va a haber un toquín, allá los chilangos le llaman toquines a las fiestas callejeras, donde va alguna banda, algún grupo de rock, se presentan y se arma el desbarajuste ahí. No, que voy a ir a un toquín, acompáñame. No, ya no voy. ¿Qué confrontamiento, qué situación, qué momento tan glorioso para Dios cuando usted dice, ya no hago eso? Y ahora, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? Si antes eras el mole de las fiestas, o sea, estabas en todo, eras el alma de la fiesta, ¿sí? ¿Y ahora qué te pasa? O sea, ¿qué van a decir los cuates? ¿Por qué estás enfermo? No. ¿Cuál es la razón? Cristo entró a mi vida. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. amén. Y hay un alboroto celestial. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido ha sido encontrado. Y el que estaba muerto le fue dada vida. Hermanos, dice la Biblia, lo acaba de leer nuestra hermana, ¿sí?, que el evangelio para los que no creen es locura. Estás tonto, estás retrasado. Tantos términos, hermanos.
No están conformes con lo que no se tiene que hacer absolutamente nada, hermanos. La gente no está conforme con que no tiene que hacer absolutamente nada para obtener la vida eterna. Quieren hacer algo. Por eso dicen que el evangelio es una locura. Y ahí vemos gente flagelándose, y ahí vemos gente caminando hincada, y ahí vemos gente sufriendo por querer obtener un lugar en la presencia de Dios, hermanos. Ahora, esto es lo que la humanidad nos hace ver, nos hace sentir. Hay otras perspectivas que yo ahorita quiero tocar en relación, ¿sí?, a lo del Señor, a lo de Dios. Déjenme le doy algunos ejemplos de perspectiva acerca de Dios. ¿Qué opina la filosofía? ¿Qué dice la filosofía acerca de Dios? ¿Qué dice la religión acerca de Dios? ¿Y qué dice la misma palabra acerca de Dios y su justicia? ¿Sabe qué enseña la filosofía? La filosofía se encarga de explorar la existencia y naturaleza de Dios a través de la razón y la reflexión. Y ahí vemos esos gurús, y ahí vemos esa gente subiendo a lo más alto de las pirámides, que es que para tener un encuentro personal con Dios, que es que para llenarse de energía. Y ahí vemos gente consultando sus horóscopos, comprando piedritas, que porque esa transmite cierta energía, y esa energía, ahí Dios se está manifestando. Hace tiempo, cuando yo estaba en la preparatoria, bajamos a ensayar, teníamos un grupo musical de parte de la universidad, y bajamos a ensayar a una casa de instrumentos musicales, aparte de hacerle publicidad, porque poníamos nuestro escándalo y pura de los Beatles y todo eso, ¿no? Entonces, la dueña, que era cristiana, se desapareció como por 2 meses. Noemí, me acuerdo bien de su nombre, la señora Noemí. La volvimos a ver. ¿Qué pasó, señora Noemí? ¿Dónde anda? ¿Dónde se fue? Se desapareció 2 meses. Ay, hijo, dice, es que fui un viaje por allá por el Mediterráneo, por Atenas, por Grecia, y me tocó ir a la isla de Patmos. ¿Qué sucedió en la isla de Patmos? ¿Recuerdan? Sí. A ver, hermanos, que mi esposa no responda. A ver ustedes, hermanos. Juan escribió Apocalipsis. Juan, el discípulo de Cristo, el apóstol, escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Y ahí ¿Sí? estuvo. Y ahí Juan fue exiliado. No recuerdo el nombre del emperador que lo exilió, lo tomó como era un anciano, ya tenía más de 90 años, y era una persona pues reconocida, respetada en el pueblo. No le quiso quitar la vida. Domiciano, sí. Domiciano se llamó el emperador que tomó al apóstol Juan y lo envió a la isla de Patmos. Y no le quiso quitar la vida, solamente lo exilió, lo dejó abandonado hasta que murió Domiciano, y entonces Juan quedó libre. ¿Sí? Pero desde allá entonces me dice la señora, fui a la isla de Patmos y vieras el poder del Espíritu Santo, cómo se sintió en ese lugar. Ah, caray, pues hay que ir, ¿no? Pues hay que ir allá para llenarnos del Espíritu Santo. Hermano, no se trata de rituales. La filosofía te enseña que a través del yoga puedes encontrarte a ti mismo. Del Feng Shui se llama, ¿no? Esa cosa de espejos y no sé qué tantas cosas. Son corrientes filosóficas, son ideas, son gente que, hermanos, para matar el tiempo se pone a discernir y a decir, ay, el porqué del colibrí chupa la rosita y se regresa para atrás y para adelante. La filosofía solamente enseña eso, no va más allá, ¿sí? Ella enseña, ¿sí?, la razón y la reflexión, ofreciendo perspectivas que van desde la demostración de su existencia hasta la exploración de sus atributos en relación con el mundo, sin depender de la fe religiosa. Ahora, ¿qué decir de la religión? Eso enseña la filosofía. ¿Qué decir de la religión? ¿Qué enseña de Dios? Se estima, hermanos, que existen alrededor de 4.200 religiones en el mundo. 4.200 más las que sigan surgiendo, ¿verdad? Aunque el 75% de la población mundial se identifica con el cristianismo, el islam, el hinduismo o budismo. Las religiones se pueden clasificar según su origen, creencias y prácticas. Vamos a poner algunos ejemplos. El cristianismo
Se divide en diversas denominaciones como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Nosotros, como cristianos, como Iglesia Bautista, no figuramos en esas tres clasificaciones. No pertenecemos ni al catolicismo, ni al protestantismo, ni a la ortodoxia. Nuestro origen data desde la iglesia primitiva por nuestra doctrina, no por nuestra religión, no por ser bautistas. Fue en la abadía de Westminster en Londres donde a nosotros se nos determinó llamar bautistas, porque antes éramos anabautistas, y antes de ser anabautistas éramos menonitas, y antes de ser menonitas éramos pablicinos, lolados, tantos términos que nos llamaban a nosotros como cristianos. Pero hablando de las religiones, hermanos, ¿sabe usted cuántos santos hay en la Iglesia Católica? ¿Se ha puesto a investigar cuántos santos hay en la Iglesia Católica? Hay de 9,000 a 20,000 santos. De 9,000 a 20,000 santos. ¿Para qué sirven esos santos? ¿Se ha puesto a pensar para qué sirven? Yo fui católico hasta los 15 años. Me sabía todo el ritual, me sabía la misa, los rezos, se le puedo recitar 2 o 3 rezos. Pero no lo voy a hacer aquí, allá afuera se los puedo decir. ¿Sí? Y mi abuela me decía, no, tienes que pedirle a San fulano de tal para que te ayude en esto. Y si tienes este otro problema, tienes que ir con este otro San fulano de tal para que, bueno, es que este pues es para los casos fáciles, pero este es para los casos difíciles. Y ya luego me enredaba, ya le pedía el de los casos difíciles, de los casos fáciles, y yo creo que se reía el de los casos difíciles porque le ponía algo fácil así, por favor, a mí ponme cosas más complicadas. Y al de los casos fáciles le ponía los casos difíciles, y no me llegaba el milagro, porque el de los casos difíciles, mi caso difícil, se lo ponía al del caso fácil y no hallaba cómo resolverlo. O sea, se necesita ayuda. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Islam se divide en sunitas y chiitas. El hinduismo es una religión politeísta con gran variedad de dioses y diosas y prácticas. ¿Sabe usted cuántos dioses tiene el hinduismo? No me lo va a creer, hermanos. En primer lugar, veamos la población en India. Superan los 1,000 millones de habitantes. 1,000 millones de habitantes, o sea, son 10, 15 veces más que la población en México. Y eso, el censo que yo recurrí hace como 10 años, ahorita quién sabe cuántos hindúes haya de población. Pero ¿sabe cuántos dioses tiene el hinduismo? No me lo va a creer, hermanos. 300 millones de dioses. 300 millones de dioses, o sea, que nuestros compas los católicos se quedan cortos. ¿Sí me explico? 300 millones. Ellos están basados en sus deidades. Son 3 dioses principales, son Brahma, Shiva y Vishnu. Esos tres dioses forman el Trimurti, que es la máxima autoridad en la mitología hinduista. A mi celular de pronto me llegan TikToks o algunos reels y me pasan estas escenas allá donde muchos sacerdotes, o no sé cómo le llaman a estos sabios, o no recuerdo cómo les llaman, que permanecen años con la mano levantada y se les atrofia y así viven. Otros viven en la miseria, otros no se cortan el pelo, o sea, en señal de consagración y dedicación su vida a su deidad preferida. O sea, hermanos, el hombre, la religión, hermanos, va más allá de la locura humana. El budismo se enfoca en la iluminación y el camino a la liberación del sufrimiento. ¿Quién es su filósofo principal del budismo? Gautama Siddhartha, mejor conocido como Buda. Ese personaje así medio panzoncito y pelón, que lo ve uno en algún lugar con la panza así de fuera, y ya uno no le sobra la panza o la pelona,
para buena suerte. ¿A poco no? Hasta las orejitas. Sí, le soba uno al pobre Buda. Y el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta con una larga historia y tradiciones. Se dice que las religiones son como las montañas. Todas apuntan al cielo, pero ninguna te lleva a Dios. La religión te enseña que para ganarte el cielo debes ser bueno, portarte bien o realizar algún sacrificio. Y ahí tenemos cada Semana Santa gente inmolándose para ganar el cielo y el resto viendo el espectáculo. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, en mi vecindario había un joven que se llamaba Miguel, de la universidad, rebeldón. Recuerden que allá por los 70s, 80s, pues surgió este movimiento juvenil rebelde. De ahí surgió el movimiento, bueno, allá el desastre allá en Tlatelolco, fue antes, por el 69, pero todo eso se desarrolló en esa década. Y el hermano dice que fue a Banda, todas esas manifestaciones. Este joven Miguel era el que representaba en la Semana Santa ahí del pueblo a Jesucristo. Y hasta se dejaba el pelo largo, o sea, en serio, tenía buena apariencia, ¿sí? O sea, parecía, y todo el mundo lo respetaba, el chavo, o sea, todos lo respetaban, ¿sí? Y casi le iban a pedir milagros porque pensaban que, pues bueno, él tendría alguna gracia delante de Dios. Una Semana Santa no pudo representar a Cristo, algo pasó que no pudo. Y esa Semana Santa, de esa Semana Santa lo asesinaron. ¿Y qué creen que dijo la gente? Eso le pasó por no haber representado a Cristo en Semana Santa. En serio, empezaron a atribuirle el no haber participado en esa Semana Santa la causa por la cual él había muerto. Vivíamos en la sierra y veníamos bajando en una combi, y al agarrar una curva, ustedes saben que las sierras no son líneas rectas, viene uno bordeando, y la combi en uno de esos se derrapa. Dice una señora: ¡ay, Ave María Purísima! Eso me pasa por no haberme persinado cuando salí. ¿Sí? Hermanos, la religión, hermanos, no enseña nada, ¿sí? La religión solamente esclaviza. Por eso les digo, nosotros no somos una religión, somos una convicción, somos una creencia. Y nuestra creencia está basada en doctrina y en teología bíblica. Pero bueno, hermanos, después de esta breve introducción a lo que venimos, pasemos al asunto del que nos trae el Señor en su palabra. Ya leímos el texto basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 3, versos 21 al 31. La semana pasada solamente tomamos el verso 21, ¿sí? Y un poquitito, un roce del versículo 22. Hoy vamos a terminar el verso 22 y el verso 23 solamente. El sermón está basado solamente en estos dos versos. ¿Recuerda el título de este sermón? La justicia por medio de la fe. La justicia otorgada por la fe. ¿Por medio de qué? Le quiero preguntar al pasaje. ¿Por medio de qué o de quién obtenemos la justicia de Dios? El verso, según el verso, ¿sí? 22, la primera parte me da la respuesta. ¿Por medio de qué podemos obtener la justicia de Dios? A ver, hermanos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero, ¿la fe en quién? El mismo versículo me da la respuesta. La justicia de Dios podemos obtenerla por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Pero ¿sabe usted qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11.1? Ahorita me lo van a repetir. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Después la fe, la certeza de lo que Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es muy fácil repetirlo de memoria. A ver otra vez. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Vamos a viajar rápidamente a la carta a los Hebreos, capítulo 11. ¿Estamos ahí? Es muy fácil para nosotros repetirlos de memoria, ¿ah? Y guardar, es algo como muy pegajoso ese versículo, tiene como una hilación, tiene como un rima, tiene algo que se nos va a quedar pegado y le aseguro que se lo va a memorizar. Pero vamos a ver algunos ejemplos para ver si nuestra vida, nuestra fe se asemeja a alguno de ellos. Por ejemplo, el versículo 4, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? ¿Acaso Dios le pidió algo? ¿Acaso Dios le estipuló cómo debía de ser su ofrenda? ¿Con quién hablaba Dios? Más bien, ¿con quién habló? con Adán. Con Adán. ¿Quién era Adán? Fue el padre de Abel, hermanos. Hay que leer la Biblia más seguido, ¿sí? Abel fue padre, Adán fue padre de Abel. Por consiguiente, con quien hablaba Dios era ¿con quién? Con Adán. Con Adán. Abel y Caín fueron concebidos antes o después del paraíso. Después del paraíso. Entonces Dios ya no había forma de que hablara con el hombre. Sin embargo, Abel, por fe, porque su padre en algún momento le ha de haber referido, mira, pues nosotros fuimos expulsados del paraíso por causa de nuestra desobediencia. ¿Y cómo lo sabías, padre Adán? Venía el Señor por la tarde, nos encontrábamos en algún lugar y ahí conversábamos de la administración de la creación, y Dios me decía, tú le vas a poner nombre a los animales, vas a arar la tierra, vas a cuidar de todo esto, ¿sí? Había una sinergia entre Dios y el hombre. ¿Sí me explico, hermanos? Pero cuando el hombre peca, tiene que ser expulsado. Es lo que le platica Adán a su hijo Abel. Y en base a esa conversación, Abel decide ofrecer sacrificio a Dios, sin saber, sin conocerle, pero sí por fe. El siguiente ejemplo, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos de aquí han ido a China? A ver, hermanos, a lo mucho que he llegado es a la comida china, pero no he ido a China. ¿Cuántos de aquí han ido a China? Entonces, ¿cómo saben que existe si nunca han ido? Por las noticias. Las noticias saben que son mediáticas. ¿A poco no? Por el COVID. Por el COVID, porque se comió el murciélago allá. ¿Sí? Pero ¿cuántos de aquí han ido a China? No. Entonces, ¿usted cree en el país de China? ¿Por qué? Por fe. Por fe. Porque los libros dicen, porque hay un mapa que dice, ahí está China. Yo nunca he ido, a duras penas he llegado a Chiconcuac, allá al Estado de México. Sí, hermanos, dice la Biblia que Noé confió, creyó aún en algo que no existía. Dios le dijo, va a llover. Va a llover. En primer lugar, explícame qué es llover. Mira, va a caer agua del cielo. Agua del cielo. ¿Cuál es el cielo? El que está allá arriba. No se puso a preguntarle a Dios. No se puso a cuestionarle. El Señor le dijo, me vas a construir un arca. No es sencillamente, le dijo, las medidas, de qué madera. Nunca he construido una, instrúyeme. No cuestionó a Dios el por qué.
Por eso le fue contada por justicia. Y esa justicia fue por medio de la fe. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Qué haríamos si escucháramos una voz como la escuchó Noé, Abraham o Moisés? ¿Qué haríamos si en este momento le dijera: Edson, te tengo un nuevo trabajo, vas a ser gerente general de Sears, pero tienes que dejar a Electra? ¿Qué harías si escucharas esa voz? ¿Qué harías, Tony, si escuchara la voz que te dijera: Tony, vas a dejar Cafetería Donay porque ahora serás el dueño de Starbucks? No, pues la escucho. La escucho. O le pone de tiempo. Y en inglés, Pues es difícil creer. Es difícil tomar la decisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el decimos no está a nuestro alcance. Porque eso es algo muy así, muy por arriba. Pero no confiamos en que tenemos un Dios todavía más arriba de eso arriba. Eso es lo complicado, hermanos. ¿Qué haríamos si hoy Dios nos hablara? Obviamente Dios no nos va a hablar. Solamente vamos a escuchar su palabra a través de su palabra. ¿Sí? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es muy fácil repetir: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces Dios te pueda conceder tus necesidades. Hay otros así más potentes que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A poco no, hermanos? A lo largo de la existencia humana, la fe ha jugado una parte fundamental para el ser humano, y es el mismo ser humano que al ver tal necesidad comercia con la fe y se hace pensar al hombre que Dios obrará en base a su fe y que Dios estará sujeto a sus situaciones. Hay gente que se la pasa declarando: yo te declaro que tú serás próspero, yo te declaro, Richie, que para el año que viene tendrás una Gibson en tus manos, una guitarra de último modelo, ¿verdad? Y nos la pasamos declarando y queriendo sujetar a Dios a nuestras necesidades. Se comercia con la fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Según el billete que deposites en esta alfolí, así es tu fe. Si depositas uno de 20, pues pobrecito, o sea, no tienes fe. Pero si depositas uno de 1000, ¡ay! Ese hermano sí tiene fe. Hasta le aplaudimos. Debemos entender lo siguiente, hermanos. Y no es que pasemos ya a la parte seria. No trato de hacer lisonja, no trato de hacer burla, hermanos. Sino es que nosotros no tomamos en serio la justicia de Dios por medio de la fe. Nuestra fe, hermanos, debemos entender que es decadente. En muchas veces cuando se trata de los demás, cuando vemos el problema de los demás, se nos sale: es que debes de tener fe como un granito de mostaza. Es que te faltó fe. Es que dudaste. La fe no es algo que se pueda entender, hermanos, o que se pueda describir. Hermanos, descríbanme cómo es la fe. Si pudiéramos materializar la fe, ¿cómo es la fe? Es difícil. Si pudiéramos entender lo que es la fe, hermanos, denme una explicación de lo que es la fe. Solamente la palabra del Señor en Hebreos 11 me describe los ejemplos de fe. Y yo debo de ver esos ejemplos para aplicarlos a mi vida. La fe no es algo que se pueda entender o que se pueda describir. Imaginémonos a Noé tratando de explicar a su familia lo que la voz le dijo que hiciera. Mira, esposa mía, pues esta voz me dijo que va a llover como nunca lo ha habido en la tierra, que va a caer agua del cielo. Pero para que nosotros nos podamos salvar, tengo que construir un arca.
en su vida habían escuchado la palabra lluvia o la palabra arca. ¿Se imaginan tratando de explicar a Abraham, a Sara? Es que oí una voz que me dijo, haz maletas, monta tu carruaje, monta tu equipaje y vas a viajar a un lugar que, es más, ni siquiera te voy a decir todavía dónde vas a ir. Tú haz lo que yo te digo, haz maletas y vámonos. Y Abraham tratando de explicarle a su mujer. ¿Se imaginan, hermanos? Ellos no actuaron de esa forma. Es por eso que nuestra fe es decadente y la debemos de depositar en Jesucristo, hermanos. Esta fe decadente, esta fe llena de dudas, la debemos de depositar en Jesucristo. ¿Saben por qué? Leamos, por favor, alguien que lea Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe decadente, esta fe pobre, esta fe llena de dudas, la tenemos que depositar en la fe perfecta. ¿Quién es la fe perfecta? Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador. Porque dice, Él es el autor. O sea, ¿qué quiere decir autor? El que lo creó. Es el creador, es el diseñador, es el formador. ¿Sí? No nada más es el autor, o sea, el diseñador, quien pensó en aquel momento, esto va a ser consecuencia de esto. El autor también es el consumador de la fe. ¿Por qué el consumador de la fe? ¿Por qué no nada más es el autor? ¿Han escuchado? Es que él es, ¿cómo le llaman a estos artistas que son autores e intérpretes? Cantautor. Cantautor. Ah, es que es cantautor. O sea, no nada más canta, sino que Él hizo la canción. Así es Jesucristo. Es el cantautor de la fe. No nada más la creó, la diseñó, la formuló, sino que la ejecutó. La ejecutó. ¿Cómo la ejecutó? Le dice a sus discípulos, los espero allá. Señor, ya está, que los espero allá. Adelántense. El Señor subió al monte a orar. Cuando bajó no encontró ningún Uber a la ribera del lago, ni una lancha Uber, ¿cómo le llaman allá en Acapulco? Algo así. Sí. No encontró ningún medio para poder atravesar ese lago. Ya era tarde, pues todos los pescadores ya estaban dormidos o andaban en pesca. Volteó a ver a la derecha, volteó a ver a la izquierda y comenzó a caminar sobre el lago. Comenzó a caminar. Y dice la palabra que allá a lo lejos los vio que estaban batallando con la lancha. A lo lejos allá estaban aquellos remando. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando dice, destruyan este templo en los 3 días, lo levantaré. Al tercer día resucitó. Esa es la consumación de la fe. Porque si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Esa es la consumación de la fe. Jesucristo. Pero ¿por qué Jesucristo? Por las razones siguientes. Porque Jesucristo cumplió las demandas de la ley a nuestro favor en cuanto a la pena del pecado. Alguien que lea Gálatas 3:13. Alguien más, Gálatas 4:4. Gálatas 3:13 y 14, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los que
Hasta ahí, hermana. ¿Se dan cuenta? Y ojalá y la humanidad entienda esto. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Jesucristo se volvió maldito por nosotros? Porque dice ahí, maldito el que fuere colgado en un madero. O sea, Jesucristo, esa maldición tuya y mía, la cargó sobre sus hombros. Cuando Él no necesitaba, cuando Él no tenía por qué hacerlo. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Ahí mismo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y bajo la ley, sujeto a nuestras necesidades como seres humanos, al dolor, al fracaso, al hambre, al desprecio, a los golpes, a los latigazos. ¿Creen que no sufrió los latigazos? ¿Creen que no le dolió, que no flaqueó en su camino al Calvario? ¿Creen que esa expresión cuando dice Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue como sacudirte una arenita así que te cayó en el brazo? Porque en Jesucristo se cumplieron las demandas de la ley. Él fue nuestro sustituto muriendo en lugar nuestro como pecadores. Segunda a los Corintios 5:21, por favor. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, se hizo pecado. Vamos rápidamente a Hebreos y por favor síganme la lectura. Hebreos 9, vamos a leer 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién es esta eterna redención? Para usted, para mí, para ti si la quieres recibir en esta tarde. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. ¿En cuántos nombres hay salvación? en ninguno. En uno. ¿En qué nombre? Hermanos, díganlo para honrar el nombre de quién. Jesucristo. ¿Quién es el único mediador? Dice aquí la palabra, hermanos, no hay otro mediador, no hay nadie que pueda llevarme a la gloria eterna. Aunque haya 9,000, aunque haya 20,000 santos, aunque haya 300 millones de dioses, Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie y nada te podrá llevar delante de Dios, solamente Cristo. Termino estos pasajes ahí mismo en Hebreos, versos 22, 27 y 28. Dice el 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es la palabra remisión o remitir? Pagar.
Remitir también tiene otro significado. Cuando usted envía una carta a cierta dirección, ¿sí? Y también debe de ponerle no nada más la dirección del destino, sino la dirección de quién? Del remitente. ¿Para qué? Para que si la carta no se encuentra al destinatario, regrese a la propiedad. Nosotros éramos esa carta. Y regresamos por medio de Cristo a su propiedad. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Amén. Cristo no nada más se encargó de pagar el precio, sino se encargó de que regresáramos a su presencia. ¿Se da cuenta del milagro de Dios? 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que vayan al purgatorio. Así dice, ¿verdad? No, sí, así dice que vayan. Bueno, mi Biblia dice que vayan al purgatorio. La suya, ¿cómo dice? Que mueran una sola A ver, vez. hermanos, fuerte, hermanos. Mueran una sola vez. ¿Que mueran qué? Una sola Y después vez. De esto el juicio. está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, ¿a qué? ¿Al purgatorio? No, al juicio de Dios. ¿Usted irá al juicio de Dios? Sí. Sí. Todos. Dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Señor, pero si yo daba bien mis diezmos, todos. Señor, yo no faltaba al culto, todos. Señor, yo ayudaba a la viejita a cruzar la calle, todos. Todos. Y cuando se dice que todos es, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Obviamente, dice la palabra del Señor, que para los que están en Cristo ya no hay condenación. O sea, ya no serás condenado, pero sí serás evidenciado de lo que hicimos en la tierra. ¿Ha sido bueno o malo? Haya sido bueno o malo, hermano. Si fornicaste, pásale Fernando de la O. Y ahí va Fernando de la O. Se va a sentar en el sillón de los acusados. Estas fueron tus acciones estando en vida. Paz, 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 paz. Ni me acordaba de esa vez. Paz, paz. ¿A poco también esa cuenta? También esa cuenta. Entonces, estoy, hermanos, alegorizando. No me vayan a reclamar al rato que digan, pastor, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. O sea, estoy alegorizando, quiero decir, estoy exagerando. ¿Sí? Usted está en el sillón de los acusados, donde usted quiera, está ahí. Está la serie de cosas que hizo estando aún en vida, buenas y malas. Entonces dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, que se abrieron varios libros. El libro de las obras, precisamente, donde se evidenciará a usted, donde me evidenciarán a mí, de lo que hicimos aquí. En base a tus obras, en base a tu vida estás condenado. Te mereces ir al infierno. Pero dice que será abierto el libro de la vida. Amén. Señor, aquí está su nombre. Ahí va a estar tu nombre. No puedes ser condenado, porque está en el libro de la vida. Jesucristo pagó el precio por él. Pásale, bendito de mi Padre, bienvenido al reino celestial, a la vida eterna. Pero si no estás inscrito en el libro de la vida, así por muchas buenas obras que tengas en el libro de las obras, no estarás en la eternidad delante de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no va a venir a salvarte. Jesucristo solamente vino una vez a la cruz del Calvario. Solamente una vez fue crucificado para que tú y yo creamos en ese sacrificio. No es como algunos rituales que a diario están crucificando y están bebiendo la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. ¿Sí? No, Jesucristo murió una sola vez.
Murió una sola vez, derramó su sangre una sola vez por nuestros pecados. Cuando Él vuelva a venir, ya no va a venir, hermanos, a perdonar tus pecados. Ya no va a venir a ser crucificado. Él va a venir a juzgar. Primero a levantar a su pueblo y después a juzgar a los que no quisieron creer en Él. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Estoy concluyendo, hermanos. El modo de recibir la justicia imputada, hermanos, es la fe. Al impío que cree, Dios le considera ya como justo. ¿Usted fue impío? Sí. Yo fui impío. ¿Sí? Según el versículo 22b, dice, para todos los que creen en Él, en Romanos. Regresando rápidamente a Romanos 3:22, ¿sí? 22b dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tal vez no hemos comprendido este término que es imputación de la justicia de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo. Nosotros todos estábamos condenados a pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. O mejor dicho, en el infierno, Seol, Hades, como usted prefiera llamarle si lo quiere suavizar. Sin embargo, cuando el hombre reconoce su culpabilidad delante de Dios y cree, no necesita hacer nada. Dios se encarga de que su culpa sea transferida a Jesucristo. O sea, Jesucristo carga o paga nuestra culpabilidad, nuestro castigo. Esto es la justicia imputada por medio de la fe. Cuando usted cree, cuando alguien le dice, eres pecador, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu vida, necesitas pedirle perdón. Hermanos, no es levanta tu mano para recibir a Cristo. No, hermanos, eso no es. A la gente hay que confrontarle y decirle, estás mal delante de Dios, has pecado. Has pecado, por lo tanto, no tienes lugar delante de Dios. ¿Te gustaría estar delante de Dios, hermana? ¿Qué necesitas hacer para estar delante de Dios? Reconocer que has pecado. Pedirle perdón a Dios porque contra Él has pecado. Arrepentirte, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario como pago por esos pecados. Ese es el Evangelio. No, deja que Cristo entre a tu corazón sin consecuencias. No puede ser, hermanos. Tiene que haber cambio. Tiene que haber transformación. Solamente esa la da el Espíritu Santo. Si alguien te dijo, con solo que levantes la mano, ya Cristo entró a tu corazón sin reconocer que has pecado, sin arrepentirte, sin cambiar tu forma de vida, hermano, estás destinado a irte al infierno. Porque ese no es el Evangelio. El Evangelio confronta. Cuando Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde estaban los que te juzgaban? Se levanta la mujer y dice, no veo a nadie, Señor, y yo tampoco te vengo a juzgar, no te vengo a condenar. Le dijo, ve y sigue haciendo lo mismo. No. ¿Sigue revolcándote? No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Qué le dijo al paralítico? Levanta tu camilla y anda. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Pero hay otro donde le dice, no vuelvas a pecar, no sea que venga mayor condenación a tu vida. Has recibido el milagro de Dios. Has recibido la salvación de Dios. Dios ha llegado a tu vida, ha reconocido Él, te está aceptando en su cuna, bajo sus brazos. Pero necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo. Porque si no dejas de hacer lo que estás haciendo, entonces no formarás parte. Entonces, en realidad no estás arrepentido, solamente tienes un remordimiento. Y Judas se colgó por un remordimiento, no por un arrepentimiento. Es muy diferente a Pedro. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas.
Y Pedro. Y Pedro. Judas y Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? El enfoque. ¿Sí? Judas no se arrepintió, sino que sintió feo, le dolió, sintió remordimiento, va y deja las monedas, pero pierde de vista a Jesucristo. Y va y se cuelga. La diferencia de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se arrepintió y cambió. Cuando lo ve allá pescando después de la resurrección, dice que por vergüenza se arrojó al agua. Y ya me imagino a Pedro así, en el agua hasta acá, no queriendo asomarse porque estaba avergonzado con el Señor. Y les digo, vengan, comamos. Tenía un guachinango a la talla ahí bien servido. Y ya están comiendo. Y yo me imagino, ¿han visto esos? Perdón la comparación, hermano. A su mascota, a su perrito, cuando hizo alguna travesura, ¿cómo lo volteé a ver así? Yo me imagino a Pedro así nomás. ¿Quieres más, Pedro? No. Tú sí eres bien tragón, Pedro. No, no quiero, así estoy bien. Una tortillita nada más, estoy a dieta. El Señor Jesucristo lo voltea a ver y le dice, Pedro, ¿me amas? Ahí viene el momento de la confrontación. Señor, tú sabes que te amo. Y seguía comiendo. Yo creo que ya ha dicho Pedro, ya se le olvidó. Pedro, ¿me amas? Le empieza a pesar a Pedro. Si hubiera sido Judas, hubiera salido corriendo y se hubiera ahogado en el mar. Pero decidió aguantar. Y le dijo, Señor, sabes que te amo. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ya no pudo más Pedro. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y en la primera aparición en el libro de los Hechos, Pedro, con su predicación, se convierte en los primeros 3,000. Dios transformó la vida de Pedro porque Pedro se enfocó en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Lo crees? Amén. No hay otro modo de salvación según los versos 22b y 23. No puede haber diferencia en la salvación por cuanto tampoco lo hay en la condición. Dice la palabra del Señor, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, pantes gar gemarton. Así se dice en griego. Pantes gar gemarton. Por lo tanto, estamos incapacitados de alcanzar la gloria de Dios, o sea, destituidos. O sea, no hay forma. Cuando alguien te corre de tu trabajo, puedes volver a entrar. Y más si eres culpable del por lo que te corrieron, puedes llegar muy acá, así, pues ya llegué. ¿Puedes llegar así? No. El de seguridad te va a hacer como le hace el hermano Abraham desde lejos. ¿Poco no, hermano Abraham? ¿Así le hace? No puedes entrar. Estás destituido. No puedes entrar. ¿Sí? Literalmente significa no alcanzar la gloria de Dios. No lograr estar en su santa presencia por medio de ningún acto propio. El salvo puede en Cristo llegar a la gloria de Dios al lugar de su presencia. Así lo enseñó Jesucristo en Juan 17:24. ¿Qué dice Juan 17:24? Cristo revela la gloria de Dios. Quien está en su presencia alcanza la gloria. Alguien más que lea 2 Corintios 4:13 y 14 y Hebreos 1:3. Juan 17:24. ¿Qué dice Juan 17:24? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Por favor, 2 Corintios 4, 13 y 14. Y Hebreos 1, 3. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padeceremos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Y por último, Hebreos 1, 3. El cual sigue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de nuestros. ¿Se dan cuenta del lugar que le espera a todos los que creen? ¿Se dan cuenta del sitio a donde van a ir a todos los que decidieron confiar, creer en Jesucristo? ¿A dónde es, hermanos? Con él. ¿A dónde? A su lado. A su lado, delante de su presencia, en la vida eterna, para siempre delante de Dios. Todo el mundo quiere ir a la gloria, quiere estar delante de Dios en la eternidad, pero nadie hace lo que Dios dice que hagan para ganarse ese lugar, para poder obtener ese lugar. Ahora, ¿cómo se gana ese lugar? Creyendo sencillamente. Concluyo con esta porción. Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra ira en su contexto es justicia. La justicia de Dios está sobre él. La justicia por medio de la fe te permite heredar la vida eterna al lado de Jesucristo. Pero la justicia sin fe te permitirá ver a Dios, pero solamente para condenación eterna. La justicia de Dios se recargó en su propio Hijo Jesucristo. La expresión la ira de Dios está sobre él significa, y déjele pongo un ejemplo. Hace un tiempo le compartía el evangelio a una persona. La respuesta de esta persona fue: yo no peco, y mi Dios siempre me escucha y me da lo que yo le pido. Y no soltaba el cigarro. Y no digo que el cigarro sea pecado, porque no figura. Pero sí dice Pablo: y todos los que practican tales cosas. O sea, es una mala práctica, daña a la salud. Sí está de acuerdo en eso. Como dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, porque la embriaguez, el alcohol daña al ser humano, y no nada más lo daña físicamente, sino también mentalmente. Así el cigarro nos daña, no nada más físicamente, sino nos vuelve adictos, o sea, nos vuelve esclavos. Y la esclavitud a algo que no sea Dios es pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Ok, sí. Entonces esta persona no soltaba el cigarro y tenía a un lado la botella de cerveza. No es que Dios sea como aquel que se sienta fuera de un hormiguero y aplasta a las hormigas que no les gustan cómo camina, cómo tiene sus antenitas. Dios no es así, hermanos. Dios no escoge al ser humano para que el ser humano sea salvo. Dice la palabra del Señor, ¿sí? En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llegará el momento donde vendrá el fin de esta vida para cada uno de los aquí presentes. La pregunta es: ¿estará la justicia de Dios a tu favor o en tu contra? ¿Estará la justicia de Dios a tu favor o en tu contra?
Consideremos lo que hemos vivido cada día. Y cada día es una oportunidad que Dios nos da para solamente creer y creer en su Hijo Jesucristo. Yo te animo en esta tarde, hermanos, hermanas, amigo que nos visitas, a que reconsideres cómo estás viviendo y que tengas en cuenta que puede, a lo mejor saliendo del templo, algo puede suceder en tu vida y ya no estar para hoy en la noche, y que el pastor reciba una llamada y diga: pastor, molestándole, puede apoyarnos en el funeral de fulano, acaba de ser atropellado y murió, y morir sin Cristo es enfrentarte a la justicia de Dios, porque Él dio el medio, Él dio a la persona para que tú, esa justicia de Él, sea favorable a ti, y es por medio de la fe, y es por medio de creer en Jesucristo. Yo te animo que hoy tomes la decisión, que hoy tomes la decisión y hagas la justicia de Dios propia, solamente creyendo y confiando en que Dios cumplirá su palabra. Porque si dice que en el Hijo hay vida eterna y tú crees en el Hijo, entonces tendrás la vida eterna. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Lo quiere declarar? Pues diga en esta tarde: yo declaro Yo declaro a Jesucristo Jesucristo, como el Señor como el Señor y Salvador y Salvador de mi vida. de mi vida. Me arrepiento me arrepiento del mal que he hecho delante de Él, Lo mal que he hecho, de cuanto he pecado, cuando he pecado y le pido perdón. y le pido perdón. Aquí está mi vida, Jesucristo. Gracias y amén. Y amén. No está mi ingeniero, no sé para dónde se peló mi ingeniero, pero está ahí abajo. Bueno, vamos a orar.